Buenos días. Les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones para todos los que me oyen, todos los que van a oír este video, esperando pues que sea de gran bendición y de gran provecho para cada persona que oiga. Un tema que vamos a hablar hoy sobre algunas cosas que se confunden dentro de la iglesia, o sea que se tergiversan no solamente las escrituras, sino también algunos aspectos, algunos factores que estaremos viendo bíblicamente, porque como dice la palabra, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Aquí no venimos a hablar de nuestros criterios, ni venimos a imponer nuestra forma de pensar o creer. Aquí venimos a exponer la palabra de Dios, a exponer la palabra. Eso es lo que debe hacer un predicador, un maestro. Exponer las palabras de Dios, no imponerlas, porque no fuimos llamados para tales fines. Fuimos llamados para la exposición de la palabra, así como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, así como lo hizo nuestro Dios en el tiempo antiguo. Nunca obligó al hombre por ninguna forma a hacer lo que era bueno o lo que era malo. Siempre le dijo lo bueno y lo malo, para que el hombre tenga elección de libertad. Hoy vamos a exponer un tema titulado ¿qué significan errores humanos, errores doctrinales y torcer las escrituras, forzar textos de manera intencional para hacer unos pretextos? Todas las personas que usted lo ve torciendo las escrituras lo hace para hacer pretextos. Sacan la Biblia de contexto para hacer un pretexto. Y son pretextos religiosos bajo penas de excomunión en su mayoría, porque hay gente que se da la tarea de sacar doctrina, que no sé de dónde la sacan, porque la doctrina de la iglesia está en la Biblia, está en el Nuevo Testamento, esa es la doctrina de la iglesia. Entonces no sé de dónde la gente sacan eso y que Dios le dio una visión para la doctrina de la iglesia, y eso no es verdad. En este tiempo no hay más visión, no hay más revelación para lo que se llama doctrina de la iglesia. La doctrina de la iglesia ya es un fundamento colocado. Y cada quien que sobreedifica sobre ese fundamento, el apóstol dijo, mire bien cómo usted sobreedifica. Mire cómo sobreedifica. Porque usted no puede sobreedificar como usted le parece o como usted le enseñaron de manera errada. Usted tiene que sobreedificar la iglesia conforme a los materiales doctrinales bíblicos establecidos por los apóstoles, siendo Cristo la principal piedra del ángulo. Entonces, siempre se oye en innumerables ocasiones la gente diciendo cuando uno está corrigiendo el pecado, corrigiendo las falsas enseñanzas, los tabús religiosos, los mitos, errores doctrinales, empiezan la gente a decir que nadie es perfecto, que uno considera a las personas como que si las personas no fueran humanos sino perfectos. Hermano, precisamente por eso traje este tema el día de hoy. Aquí no estamos hablando cuando se trata de errores doctrinales, no se trata de imperfecciones humanas. Se trata de errores doctrinales que no tienen nada que ver con fallas y errores de los hombres humanos, de nosotros específicamente. Porque una cosa son mis errores humanos, una cosa son mis fallas humanas y otra cosa es que yo distorsione la Biblia por incapacidad o por una malintencionalidad, ya que yo programo antes de hacerlo. Eso es diferente. Entonces, ¿qué pasa cuando la gente utiliza textos, por ejemplo, cuando algunos gente utilizan textos fuera de su contexto, cuando dicen, mire hermano, la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados? Eso es lo que la Biblia dice, pero no es lo que la Biblia quiere decir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos el contexto de la escritura, del capítulo 7 de Mateo, que es lo que habla de ello, allí la Biblia dice que no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara que midas seréis medidos y con la misma obra que tú hagas te volverán a obrar a ti. Y entonces dice que más adelante dice
que tú tienes una viga en tu ojo y cuando tú te sacas la viga de tu ojo, tú puedes ir a sacarla de tu hermano. Entonces el Señor no está prohibiendo que se juzgue. El Señor le está prohibiendo que se juzgue siendo uno inmoral, haciendo lo mismo o peor de lo que está haciendo el hermano. Entonces la Biblia allí no está diciendo que no se debe juzgar, está diciendo que no se debe juzgar siendo un inmoral. No está prohibiendo juzgar, porque si él estuviese prohibiendo, él no lo dijera ahí en el texto. Saca primero la viga que está en tu propio ojo, entonces podrás ir a sacarle la de tu hermano, podrás ir a juzgarle su situación. Entonces no está diciendo el Señor que no se debe juzgar. El Señor está diciendo que no se debe juzgar basado a que tú estés haciendo o practicando el mismo pecado o algo peor. Entonces cuando leemos la Biblia, y detrás de este tipo de cosas se esconden mucha gente. Porque la gente cuando uno les corrige, ellos lo confunden con que uno lo está juzgando. No, la corrección es una cosa y el juzgar es otra. Me explico. Cuando yo le digo a usted, hermano, apártate de eso, porque eso no te conviene como cristiano y eso te puede llevar a un mal. Yo estoy juzgando precisamente haciendo juicio sobre un pecado, pero yo no estoy haciendo juicio sobre el que no me pertenece, que es el que la gente confunde, que es aquellos que dicen, hermano, usted ya se perdió, usted está perdido, ya usted no tiene salvación por el pecado que hizo. Eso se llama juzgar conforme juzga Dios. Pero cuando yo juzgo con justo juicio, porque considero que mi vida está limpia de lo que yo voy a corregir, eso no es juzgar como Dios, eso es juzgar como hombre. Porque el mismo apóstol Pablo lo enseñó en la carta de Corintios en el capítulo 6. Él dijo que nosotros debemos juzgar las cosas nosotros mismos como iglesia. No está diciendo que la deben juzgar los jueces naturales ni la debe juzgar Dios directamente, sino nosotros mismos como iglesia. ¿Por qué no resuelve más vale sus problemas entre ustedes mismos? Dijo el apóstol Pablo. Eso es juzgar, hermano, para aquellos que tienen esa confusión de que porque la Biblia dice, no lo que la Biblia quiere decir, que no juzguéis para que no seáis juzgados. Eso de no juzguéis, el Señor Jesucristo está diciendo en qué condiciones no se puede juzgar y en qué condiciones se puede juzgar. Por eso nosotros cuando leemos la Biblia no estamos leyendo un papel ni un periódico, estamos leyendo un libro espiritual. Y si nosotros no estamos en lo espiritual, no vamos a entender ese libro. Por eso es que muchas personas hoy en día repiten lo que otras personas les han enseñado, porque ellos mismos no tienen criterios propios para estudiar e informarse de manera personal de lo que es verdad o no. Entonces acuden a eso. Cuando una persona corrige a otro hermano y lo está haciendo con una moral, entonces dice que no lo juzgue. Para él esconderse de la corrección, para él esconder el pecado, cuando la Biblia no se está refiriendo a eso. Tú estás sacando de contexto la escritura para no dejarte corregir, porque el hermano no te está juzgando, sino que te está corrigiendo, que es diferente. Una cosa es juzgar y otra cosa es corregir. En el sentido de Dios me refiero, porque el hombre puede juzgar porque Dios le dejó autoridad a los ministros verdaderos y con moral a que juzguen. Porque si no, no lo fuese dicho en Mateo 16, 18 y 18, 18. Ahí dejó la disciplina como base de corrección. ¿O no la dejó? Ahí dejó la disciplina como una base de corrección. Y cuando se reúnen dos o tres en el nombre de Cristo para juzgar un caso, ¿qué están haciendo ahí? No están juzgando. Entonces la gente tiene que entender la Biblia en el contexto bíblico, en el contexto de los textos paralelos. Porque si yo agarro Mateo 7.1, pero no leo Mateo 6, 16, 18 y 18, 18, entonces yo estoy haciendo una doctrina de un versículo. Y una doctrina que a veces no es una doctrina con malas intenciones, pero desfasada de la Biblia. Y se convierten en tabú religioso, porque hoy en día la gente se esconde de que no me juzgue, tú no eres nadie para juzgarme, dice. Eso lo dicen ellos, pero a veces nosotros sí somos alguien, porque nosotros tenemos moral para hacer lo que estamos haciendo y decir lo que estamos diciendo. Entonces, una persona no te puede decir, tú no eres nadie para juzgarme según el sentido de Dios. En ese sentido, si no lo podemos hacer. Porque yo no sé quién se pierde y quién se salva, eso lo sabe solamente Dios. En ese aspecto es que yo no puedo entrar, en ese aspecto es que yo no puedo legislar. Pero si yo estoy viendo como Pablo allí cuando estuvo con Pedro en Antioquía, él dijo, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, Pablo hizo un juicio de inmediato.
Entonces, ¿por qué Pablo no iba hacia un juicio si él no estaba haciendo eso? Pablo no estaba dejándose engañar de los judaizantes, aquellos que enseñan a mezclar la ley con el evangelio. Pablo no estaba haciendo eso. Entonces Pablo estaba en toda la autoridad y la moral de decirle a Pedro lo que tenía que hacer, que no lo estaba haciendo. En toda la autoridad y moral estaba Pablo para decirle a Pedro que usted está fuera del evangelio, usted está permitiendo lo que el evangelio no enseña. Entonces a veces cuando nosotros, que no somos pastores, porque hoy en día los pastores se creen más arriba que Dios, porque cuando tú vas y juzgas a un pastor, o le reprendes lo malo, lo juzgas, tú le dices, hermano, tú le estás faltando el respeto a la autoridad, utilizando una falsa autoridad para no dejarse corregir, utilizando una falsa autoridad para suspender a un hombre o una mujer de Dios que le está corrigiendo el pecado. Eso lo están utilizando en la iglesia hoy en día. Mira, hermano, tú le estás faltando el respeto al ungido de Jehová. Es que en la iglesia no hay un solo ungido. Todo el que tenga el Espíritu Santo de Dios es un ungido de Jehová. Porque eso es lo que nos han enseñado de manera mala, falsa, desfasada de la Biblia. A nosotros nos han enseñado que en la iglesia hay un ungido. Eso es falso. Y que hay un ángel. El ángel de la iglesia es el pastor. Eso no lo dice la Biblia. Porque la Biblia no dice, escríbele al pastor de la iglesia de tal. No dice, escríbele al ángel destinatario. No está diciendo que es un pastor. Entonces las personas que agarran esos versículos para ser dioses de pastores están equivocados, porque son dioses. Hoy en día la iglesia, la mayoría de la iglesia está en idolatría, idolatrando líderes, influencers cristianos, jefes de grandes organizaciones, mandan a decir cosas a las iglesias, a los grupos de iglesia, que son contrarias a la Biblia, y la gente tiene que hacerlo, y que por obediencia. Eso es otro texto que lo sacan del contexto para hacer un pretexto. Cuando le dicen a la gente, es mejor la obediencia que el sacrificio. Pero lo que está mandando el ciudadano desde allá arriba no está conforme a la palabra de Dios. Y cuando Dios habló en el primer libro de Samuel 15:22 sobre la obediencia, Él no dijo que era obediencia a los inventos que había hecho Saúl. Él dijo era la obediencia a mi palabra, que precisamente por eso es que Saúl tiene grandes problemas y hasta el día de hoy los tiene porque está en el infierno. Por haber desobedecido a la palabra de Dios, porque Dios no está mandando a ningún ser humano obedecer normas y criterios de los hombres. Él le dijo muy claro, le dijo Samuel a Saúl, le dijo, es obediencia a la palabra que Dios quiere, no obediencia a inventos que han inventado hoy los concilios. Bien lo dijo Martín Lutero, cuando lo confrontan y le dicen que él no respetaba la autoridad del Papa. Y Martín Lutero le dijo, tengo derecho de creer con libertad lo que me parece ser la verdad sin ser esclavo de ninguna autoridad, sea aprobado o desaprobado, sea pronunciado por un católico o por un hereje. Y él le dijeron, ¿usted niega la autoridad del Papa? Y Lutero responde y dice, en materia de fe, creo que ningún hombre tiene poder sobre mi conciencia. Y cuando están en desacuerdo con la Biblia, yo niego al Papa, al concilio y a todos. Dijo Martín Lutero, el gran Martín Lutero, el gran reformador, dijo, tengo derecho de creer con libertad. Ese derecho te lo privan los líderes cuando ellos te imponen lo que la Biblia no enseña. Cuando ellos te mandan a la iglesia a usar un uniforme obligado, un uniforme que la Biblia no enseña por ninguna parte. Cuando te mandan a quitarte el bigote, la barba, cosas que Dios no lo enseña en la Biblia. Y te dicen, tienes que obedecer porque la Biblia dice que es mejor la obediencia que el sacrificio. Pero la Biblia no dice que la obediencia es eso que tú inventaste. La Biblia dice que es a la palabra de Dios. Cristianos que me oyen, fórmense conforme a la palabra, no se formen conforme a los mandamientos de los hombres. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo usted va a crecer
Por eso es que la mayoría de creyentes no tienen conocimiento bíblico, porque el conocimiento que tienen, como dijo Isaías en el capítulo 29, verso 13, lo repite el Señor en forma profética de cumplimiento en Mateo 15, 7 y en Marcos 7, 6 al 15, que ellos honran a Dios con sus labios, pero su corazón está lejos del Señor. En vano están honrando a Dios porque están enseñando como doctrina mandamientos de hombres. ¿Usted sabe qué es un mandamiento de hombre? Todo aquello que esté aislado paralelo a la palabra de Dios, a los escritos de los evangelios, todo lo que esté aislado de la doctrina del evangelio, eso se llama mandamiento de hombre. No le ponga, búsquele, trátelo de adornarlo, trate de inventar lo que usted quiera, pero esos son mandamientos de hombre. Y por eso usted ve la mayoría de cristianos apartados de la verdad, defendiendo mandamientos de hombre. Son como los prosélitos del primer siglo, a quienes buscaban los fariseos por mar y tierra para construirle la mente de acuerdo a sus doctrinas y tradiciones. Y una vez que ellos eran enseñados con esas doctrinas y tradiciones, se convertían 2 veces peores defensores de esos errores doctrinales que les habían enseñado, que los mismos autores quienes los habían enseñado. Eran doblemente defensores de esos errores. Y hoy en día tú te paras a hablar con cualquier persona y te dice, hermano, hay que obedecer. La Biblia dice que es mejor la obediencia, pero obediencia es a la palabra, hermano. Esa es la palabra de Dios, la palabra que sale por la boca de Dios. A eso es que tú tienes que obedecer, no es a mandamiento de hombres. Todo el que me oye tiene que entender que lo que estamos hablando no son comiquitas, no son cuentos de vieja, no son fábulas. Lo que estamos hablando está en la palabra, lo estamos citando para que la gente recuerde los inicios de la iglesia, con qué luchó nuestro Salvador, con qué lucharon los apóstoles, con qué lucharon a través de la historia hombres y mujeres de Dios que fueron mártires, que dieron su vida por defender lo verdadero, lo que verdaderamente el Señor nos enseñó como doctrina. Hoy en día, mucha gente anda discutiendo esos temas. Por eso en una oportunidad yo le dije a una persona, hermano, yo no me pongo a perder tiempo a discutir sobre mandamiento de hombre, porque eso no me edifica. Si usted quiere hablar conmigo, hablemos de la Biblia. Hablemos de lo que Dios dijo, no de lo que los hombres inventaron. Y si lo hago para corregirlo. No hago para contemporizar con cosas que la Biblia no enseña. Yo no voy a calar una discusión con una persona defendiendo doctrinas de hombres. No, porque eso no lo manda la Escritura. La Biblia dice que no contendamos sobre palabras, las cuales para nada aprovechan. Esas palabras son esas, inventadas, sino que es para perdición de los oyentes. Hay que procurar con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa o traza en línea recta la palabra de verdad. Hermano, esto es de corte general para todo creyente, pero especialmente para los ministros de Dios. Un ministro no debe colocarse en un púlpito o tarima a enseñar la palabra de Dios si no tiene las competencias para hacerlo, porque va a desfasar la Biblia, va a descontextualizar los textos y lo más seguro que su determinación de lo que enseña va a ser torcido o errado. Porque la palabra indocto significa una persona que no está capacitado todavía en un doctorado o en una preparación bíblica para exponer las escrituras. Y por eso es que hoy en día cualquier persona lo pone en un sitio, usted va a pastorear porque el Espíritu de Dios va a ser. Hermano, entonces el Espíritu de Dios está por encima de 2 Timoteo 15, donde la Biblia dice que debe hacer una procuración diligente de conocer a profundidad el texto sagrado para ponerlos a exponer a las personas que nos oyen. Entonces, hay que ver, hermano, porque hay muchas contradicciones de la gente que ponen a cualquier persona a pastorear en un sitio
Y esas personas lo que están formando son gente débiles, niños espirituales, llenos de doctrinas y mandamientos de hombres, cuando no les nutren verdaderamente con el mensaje glorioso de la verdad de Dios. Por eso nosotros vamos a hablar qué significan los errores humanos. Los errores humanos son los errores cotidianos que usted vive a diario, donde de repente usted se le olvidó saludar al vecino. Eso es un error que usted cometió. Eso no es un error doctrinal. Usted no le está diciendo al vecino que Mahoma es el Cristo. Usted no está incurriendo en un error doctrinal. Usted está incurriendo en un error humano, que eso es diferente. Que usted hizo un negocio y no lo hizo muy bien. Usted cometió un error porque hizo una cosa mala. Yo no estoy hablando de una vagabundería. Estoy hablando de un error de que no administramos correctamente los bienes de Dios. Para ponerle algunos ejemplos, hay muchos, demasiados ejemplos y quizás mejores que lo que yo estoy colocando. Un error humano. Por ejemplo, si pudiera ser así, cuando Pablo maldijo al sumo sacerdote, ese es un error humano, pero ese no es un error doctrinal. ¿Me entiende? Eso no es una propagación del error. Eso es un error humano. ¿Por qué nosotros entendemos que es un error humano? Porque Cristo, al frente de la misma personalidad, no respondió de esa forma. Pablo dijo, Dios te va a golpear a ti para blanqueada. La historia dice, hermano, que ese sumo sacerdote Ananías murió estripado por una pared. Eso lo dice la historia. Y Pablo dijo al final, yo no sabía que era príncipe. De la misma forma, ¿qué estaba haciendo el príncipe? Maldiciendo a otro príncipe. Pablo era otro príncipe. Al mandarlo a golpear en la boca, Pablo le dio rabia. Y en un momento de la humanidad del hombre lo maldijo. Imagínense las palabras que salieron de ese gran apóstol. Eso se cumplieron exactamente como las dijo. Dios te va a golpear a ti, pared blanqueada. Y lo golpeó porque murió estripado por una pared. Cuando Cristo estaba delante del sumo sacerdote, lo mandaron a golpear en la boca también. Y Cristo le respondió, si he dicho algo malo, testifica en qué está el mal, y si no, ¿por qué me golpeas? Veamos las dos respuestas de un hombre perfecto, del Dios Antropos, el Dios 100% Dios, el Dios 100% hombre. ¿Cómo responde? Porque si Cristo responde de la misma forma que responde Pablo, se pierde el sumo sacerdote. Y él había dicho en sus palabras, yo no vine para que los hombres se pierdan. Entonces, hermano, no podemos comparar errores humanos con errores doctrinales. O sea, no podemos decir que cuando corregimos los errores doctrinales, estamos considerando que los hombres tienen que ser perfectos. Porque en una ocasión a mí me dijo una persona ese tipo de cosas. Y yo le dije, no, hermano, estás equivocado, hay que decirle la verdad. Estás equivocado porque yo no estoy corrigiendo errores humanos, estoy corrigiendo errores doctrinales, eso no es igual. Una cosa es que tú tengas errores humanos que yo tengo que soportártelo. Yo tengo que soportar una mala acción, un mal gesto, una dificultad, porque eso es humano. Tú también, yo en un momento determinado también lo voy a hacer. Porque soy humano, él es también humano, lo que dice la Biblia, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, o caigas en el mismo sitio o caigas en peor sitio. Esos son errores humanos. Pero cuando una persona agarra la palabra y no tiene competencia para ello, porque está la parte de las personas que lo hablan por ignorancia, que ese es otro tema. Hay personas que enseñan la palabra de Dios y no tienen conocimiento y hablan de manera errada. Pero cuando usted ya le traen la información y le dicen, hermano, eso no es lo que la Biblia quiere decir. Si usted de ahí en adelante, que la mayoría anda en eso, usted se vuelve un rebelde porque usted tiene una verdad preconcebida, porque usted dice, no, que eso no fue lo que me enseñaron a mí en la iglesia, pero resulta que lo que le enseñaron a usted en la iglesia le enseñaron mal. Y usted no quiere humillarse, no tiene un espíritu humilde para recibir la verdadera enseñanza del Señor.
a través de un maestro, a través de un predicador, a través de una persona que tenga la visión necesaria de las Escrituras. Entonces, usted puede hablar cosas erradas por incompetencia de conocimiento, por ignorancia del texto. Eso es una cosa diferente a lo que vamos a hablar más adelante. Porque hay personas que defienden este tipo de personas. Yo defiendo a las personas que no tienen conocimiento, que lo están diciendo por ignorancia, pero tenemos que llamarlo, hermano, como llamaron a Apolo. Si usted ve el perfil de Apolo, usted se espanta. Yo me espanto cuando veo el perfil de Apolo en el capítulo 24, versículo 18 en adelante del libro de los Hechos. ¿Y qué dice la Biblia? Que Priscila y Aquila le toman aparte para exponerle más exactamente el camino del Señor. Y era un gran maestro. ¿Por qué? Porque es que el camino del Señor hay que enseñarlo de manera correcta. Y que nosotros tenemos que estar bien informados de lo que es nuestra salvación. Aquí no se trata de una rutina, aquí no se trata de un concilio, de pertenecer a una federación, de pertenecer al mejor concilio. Aquí se trata de seguir la enseñanza bíblica. Aquí no se trata de eso. Porque muchas personas están cautivos, controlados y manipulados en los concilios. Los tienen obedeciendo cosas que no enseña la Biblia. Por lo menos nosotros estamos en una organización, hermano, donde hay un patrón de enseñanza. Y los domingos hay que enseñar eso obligatoriamente, porque si no se te levantan los mismos prosélitos de la iglesia, se te levantan. De Hechos 18:24 en adelante está la reseña de Apolo. Entonces, cuando tú vas a hablar algo que no es un versículo que esté en la guía porque está distorsionado, desfasado del contexto, del tema que se está hablando, te dice la gente, tienes que leerlo porque eso es obligado. Imagínate al grado y al nivel que llegan las personas, hermano, en estar bajo un engaño y no quererse salir del engaño. Nosotros fuimos llamados para enseñar lo que la Biblia enseña, para que mucha gente salgan de las tinieblas a la luz, para que mucha gente se den cuenta de los errores donde los tienen metidos, hermano. Esos errores no te van a llevar al cielo, te van a llevar al infierno, mi hermano. La Biblia dice que el error de Balaam lo condujo al infierno. Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se fueron por el lucro en el error de Balaam, el lucro de lo que es filalguria, el amor al dinero, el dios Mamón, el camino del asesinato de Caín. Y se fueron por el lucro en el error de Balaam y perecieron en los que contradicen las verdades divinas, en aquellos que son como llanes y jambres, en el tiempo de Moisés en Egipto, cuando contradecían la gloria de Dios manifestada, oponiéndose con niveles muy bajos de lo que es la poderosa gloria de Dios. Así hay gente que se oponen a las verdades de Dios porque ellos quieren, porque ellos no aceptan lo que está escrito, sino que aceptan es lo que formalizaron sus líderes, lo que formalizaron sus mentores y que no es bíblico. Eso no es escritural, no es bíblico. La Biblia dice que no se puede colocar otro fundamento que el que está puesto. Esos no son errores humanos, esos son errores doctrinales. Y aquí porque la persona falle es una cosa, pero que falle con lo que dice la Biblia es otra. Pablo dice, el apóstol Pedro dice que las personas que tuercen las escrituras lo hacen para perderse. Que hay mucha gente que cree que eso no es así. Y si es así, porque la Biblia lo dice. Y ten entendido, dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, versículos 15 y 16. Y ten entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en todas sus epístolas, hablando de ella, de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes
tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, oh amados, sabiendo de antemano estas cosas, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigas de vuestra firmeza. ¿Qué quiere decir? Que estos hombres estaban fundamentados en la verdad divina, pero estaban siendo atacados exteriormente desde afuera por los falsos maestros, por falsos pastores, falsos evangelistas, falsos profetas y falsos apóstoles. Porque hoy en día como hay gente falsa enseñando lo que Dios no ha dicho, defendiendo lo que Dios no ha dicho. Hay gente que defiende doctrinas de concilio. Una cosa es la doctrina de la Biblia y una cosa es la doctrina de concilio. Yo le voy a aclarar esto hoy al que tenga el privilegio de oír esta enseñanza. Hermano, no hay diferente doctrina. Eso que la gente le enseña, eso es falso. Cuando le dicen que cada iglesia tiene su doctrina, eso es verdad en una realidad que ellos practican, pero la Biblia no aprueba eso. Es verdad que ellos han formalizado, cada uno de los concilios ha formalizado su propia doctrina, pero la Biblia dice que eso es un fundamento que Dios no puso. Entonces, eso de que le enseñan a las iglesias o los grupos cristianos de que cada iglesia tiene su propia doctrina, en la realidad y en la práctica es cierto, pero en la realidad bíblica es falso. Porque la Biblia dice en Filipenses 3:15 y 16, dice, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sintamos una misma regla y llevemos una misma, y pensemos o llevemos una misma cosa. Entonces la Biblia no está diciendo que tú tienes que llevar diferentes reglas, ni diferentes enseñanzas, ni diferentes cosas. En aquello a que hemos llegado, sintamos una misma cosa y llevemos una misma regla. La palabra regla es lo que determina los límites de lo que estableció Dios, no de lo que Dios no estableció. Dios no estableció doctrinas de hombres para la iglesia. Dios prohíbe eso, el mismo que Jesucristo lo prohíbe. Lo que pasa es que el hombre es necio. Cuando usted establece una doctrina que no lo dice la Biblia en la iglesia, usted es un necio, es un hipócrita. ¿Cómo le dijo el Señor a los fariseos cuando vinieron querellándose contra los discípulos porque no guardaban la tradición de los ancianos? El Señor les dijo, hipócritas. Bien profetizó de Isaías de ustedes, como está escrito. Ustedes me honran a mí de labio, van a los cultos a perder tiempo, a decir que Dios es bueno, que Dios vive, que Dios está aquí, cuando eso es falso. Dios no está donde está la mentira. Dios está donde está su justicia, donde está su verdad. Dios camina por donde Él surcó, no por donde el diablo surcó, porque Él no puede compartir su gloria con el diablo. Y el único mentiroso que inventa doctrinas, que quiere imitar a Dios en todo, se llama el diablo. Porque él no quiso ser, él ni siquiera quiso ser igual a Dios como Cristo siendo Dios. Él quiso ser superior a Dios no siendo nadie, siendo solamente un querubín. Imagínese eso. Y él es el que está traduciendo las mentiras y los errores, estos líderes, estos falsos líderes, que hay demasiados falsos líderes en la iglesia que se visten como ministros de justicia. Ahorita vamos a citar la Biblia donde Pablo lo señala. Y hay mucha gente que dice, hermano, eso de que usted esté nombrando gente en una tarima, en un púlpito o en una plataforma, eso no es de Dios. Ajá, y ellos están por encima de la Biblia. Pablo nombró a Fileto y a Hermógenes, a Fileto y a Alejandro,
Alejandro el Calderero. Entonces, ellos están por encima de la Biblia. Ellos que engañan y dicen cosas que la Biblia no dice, nosotros no tenemos que nombrarlos, porque ellos están por encima de la Biblia. Estos señores no están por encima de la Biblia. Si Pablo nombró a Himeneo y a Fileto y a Hermógenes, Alejandro el Calderero, entonces, ¿cómo usted va a decir lo que la Biblia no dice? ¿Cómo usted va a decir, hermano, porque a usted le enseñaron ese error? De que no, que uno no puede nombrarlo porque la Biblia dice que el Espíritu Santo no avergüenza a nadie. Póngase a pecar para que usted vea si el Espíritu Santo no lo va a avergonzar a usted. Le va a decir lo que usted es y lo que usted está haciendo. Si usted no se aparta en 2 o 3 oportunidades que se lo corrijan. Para ver si el Espíritu Santo no lo va a avergonzar alante de un público. El apóstol Pablo dijo en 1 de Timoteo 5:20, esto es con referencia a los ancianos. Con referente a los ancianos. Él dijo, el que persista en pecar, repréndelo delante de todos. Entonces, ¿dónde sacó usted esa doctrina? ¿De dónde sacaron esa doctrina? Que una persona que esté pecando de manera pública y voluntaria no se tiene que reprender delante de todos. Ya cuando se ha corregido 1, 2 o 3 veces. Eso es lo que el apóstol le está diciendo. El que peca después de una y otra amonestación deséchalo, sabiendo que se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces aquí no se trata, hermano, de decir lo que a uno le parece. Aquí se trata de decir lo que la Biblia te respalde a decir. Porque eso es cuento de que la gente, no, hermano, que tú no puedes nombrar a las personas. Y si están pecando públicamente, como lo está haciendo Carl Luna, Guillermo Maldonado, Ana Méndez, y Dante Hebel y compañía de gente, hay que nombrarlos con nombre y apellido. Que ellos tienen seguidores y no nos siguen. Bueno, es que nosotros no queremos seguidores en contradicción a no enseñar lo que es correcto, a no corregir ese tipo de personas. Aquí no se trata de multitudes, aquí se trata de calidad y verdad. Porque si las multitudes fuesen sido el resultado de la realidad del Señor, entonces el Señor les dice un poco de mentiras a ellos para que ellos lo siguieran. El Señor no les hubiera predicado la verdad. Y la Biblia dice que grandes multitudes iban con él. Y cuando empezó a enseñarles la Biblia, se fueron. Esto no se trata de multitudes. Porque si fuera así, el Señor no les fuera dicho la verdad a las multitudes para que anduvieran detrás de él, que es lo que está haciendo la mayoría de la iglesia hoy en día. Hoy en día no se enseña la verdad para tener un poco de gente engañada allá adentro. Para decirle que se sujete a un pastor cuando un pastor está corrompido y no lo está llevando por el camino hacia el cielo, sino por el camino hacia el infierno. Yo le digo a los hermanos, sujétense a un pastor, a un líder que esté sujeto a Dios, a la palabra de Dios, que enseñe lo que es de Dios. Si no, no se le sujete porque usted se vaya al infierno juntamente con él. Estas son las verdades del reino. Estas son las verdades que nadie quiere escuchar ni nadie quiere que se les enseñe en sus iglesias porque ellos tienen allí unas vagabunderías. Es tiempo de limpiar la era del Señor. Es tiempo de decir lo que a la mayoría les da miedo decir. Es tiempo de decir lo que mucha gente sabe pero no lo dicen. Porque tenían el mismo espíritu que tuvo Pedro en varias oportunidades. Porque tenían miedo, dice la Biblia, miedo. Cuando los primeros gobernantes creyeron en Jesús, la Biblia dice que no lo manifestaban de manera pública porque ellos no querían ser expulsados de las iglesias, y eso le está pasando a cantidades de personas que están cuidando puestos, pero están dejando que la doctrina del Señor se dañe. Porque lo de ellos es un puesto, lo de ellos no es una integridad con Dios, lo de ellos es culto a su personalidad, lo de ellos son sus méritos, lo de ellos es su persona, no Cristo, no la defensa de la verdad, por quien Cristo murió, no la defensa del sacrificio de nuestro Maestro y Señor Jesucristo, nuestro Salvador, porque la gente ahorita no está defendiendo la doctrina porque defiende puestos.
¿Por qué tú no enseñas eso, hermano? No, porque me quitan de la federación. Pero es más importante que te quiten de una federación a que te quiten de la salvación. Yo no hago ese negocio. No le recomiendo ese tipo de negocio a ninguna persona que pierda su salvación por ostentar un puesto pastoral, de obispado. ¿De qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiere su alma? Tú podrás sobornar a Dios con los reales que tengas. Tú podrás decirle a Dios, Señor, toma para que no me lleves preso. No. Por eso es que la Biblia dice, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque a quien él tiene que darle cuenta por su alma es insobornable, mi hermano. No toma cohecho, que soborno. No se puede comprar. La salvación no se puede comprar. Usted puede comprar a todo el mundo en este mundo con dinero, con posición, pero su salvación jamás te la puede comprar. Porque Cristo murió de manera gratuita en el Calvario para que usted no sea un sinvergüenza ni sea un vagabundo, distorsionador de la verdad, utilizando la verdad de Dios, torciendo la verdad de Dios con fines económicos o políticos. Porque hoy en día una cantidad de gente saliendo con satanistas, que hoy en día son presidentes de la república, que andan con babalao, que han metido la porquería, y me disculpan la palabra, de maldad en este país, al lado de ellos, utilizando la iglesia con fines políticos, utilizando la iglesia con fines económicos. Eso da asco. Cuando una persona anda totalmente rico y que donde llega le ponen alfombra roja, pregunte si al Señor le pusieron, la única alfombra roja que le pusieron fue en Jerusalén, pero 5 días después, esa misma gente que le pusieron alfombra roja lo entregaron ante Pilato. Fueron soliviantados por los líderes, porque hoy están haciendo eso. Los líderes soliviantan a todo el pueblo, los convencen de que una persona es mala para que lo tengan como un demonio, como una persona mala. Eso están haciendo los líderes hoy, la mayoría. La mayoría están haciendo eso. Persiguen a los hombres de Dios, persiguen a los verdaderos predicadores, pero ellos no se contaban que Dios iba a sacar estas plataformas para denunciarlos desde aquí, porque ellos cercan totalmente los púlpitos para que no entren los verdaderos hombres que corrigen el pecado. Eso lo están haciendo los líderes de hoy, y su mentor es el diablo que está detrás de ellos, porque toda persona que quiera oponerse a las verdades de Dios está siendo influenciado por una acción diabólica y maligna, que no es nada más y nada menos que Satanás y sus demonios. Por eso nosotros estamos llamados, sabemos que el diablo nos odia. Nosotros somos carta blanca para el diablo. Pero el diablo jamás podrá hacer daño a nosotros ni ninguna otra persona hasta que Dios no se lo permita. Porque Dios va a utilizar sus vasos en esta tierra. Porque la Biblia dice que en una casa grande no solamente hay utensilios de oro ni de plata, sino que hay de barro, de madera y hay de distintas clases. Eso significa toda la cantidad y las diferencias de personalidades y personas que hay dentro de la iglesia, que unos son para usos de honra y otros son para usos de vileza, para uso del pecado y de la maldad. Y la Biblia dice, si tú te limpias de estas cosas, serás instrumento para honra, santificado al Señor y útil y dispuesto para toda buena obra. Pero si te limpias de andar engañado, si te limpias de andar sometido a dictámenes de hombres, si te limpias de vivir una vida íntegra, teniendo criterios propios, conociendo tú la verdad por tus propios medios, no siendo un borrego conducido por un ciego que te va a llevar al cementerio de la muerte eterna. Abre los ojos, hermano. Abre los ojos y tu entendimiento
porque es tiempo de abrir los ojos, de despertar del sueño. Porque la salvación está más cerca que cuando creíste. Estamos a punto de ser arrebatados. Está a punto de sonar la trompeta de Dios. Que no es la trompeta de ángeles que está en Apocalipsis, para los que creen en ese tipo de cosas y desfasan la Biblia con ese tipo de acciones. La Biblia habla en 1 Corintios 15, 51 a 53 de la trompeta de Dios. Y en 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 17 habla de trompeta de Dios. Eso habla con referente al arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no es el tema. Pero sí tiene que ver, porque si estamos engañados no vamos a oír la trompeta, no vamos a ser arrebatados. Y eso son herejías, para que usted esté entretenido en las mentiras de ellos. Pero nosotros desde aquí los vamos a denunciar. Y con nombre y apellido. Ahora, si usted defiende sus santos y si usted defiende un ídolo, haga un ídolo de ellos. Al infierno. ¿A usted sabe por dónde va a ir? Porque hay gente que defiende esos ídolos. Ay, no, hermano, Saúl era un hombre malo y la gente se le sujetaba. Bueno, sujétesele. Usted está viviendo en la monarquía judía. Usted está viviendo en la gracia del evangelio. Eso es diferente. No compare esos términos. Esos son errados. ¿Dónde condujo Saúl hasta su propio hijo Jonathan para que lo matara? Su propio hijo Jonathan y los otros los condujo a que los mataran en la guerra y condujo a mucho pueblo a morirse por su rebeldía y desobediencia, su ceguera, su maldad que había en su corazón, porque no quería obedecer a la palabra de Dios, sino que quería hacer lo que le parecía. Así hay muchos líderes. Hay líderes que le han dicho a creyentes, hermano, aquí está la Biblia, están las normas de la organización, pero están las normas mías. Por favor. Hay gente que han llegado a ese tipo de cosas, las normas tuyas. Ponlas en tu casa, a tu familia, que a veces son unos desordenados ahí. Gente que quieren ponerle normas a otros cuando ellos ni en la casa de ellos tienen normas de convivencia ciudadana, ni tienen normas de santidad, de temor a Dios, y quieren ponerle normas a la iglesia, cuando ni en sus casas ellos tienen normas de buenas cosas. Y el hecho no es ese. El hecho es que usted no tiene que poner normas porque usted no es Dios. Ya Dios las puso. Cuando usted dice que usted tiene sus propias normas, entonces usted se está poniendo por encima de Dios. Usted es peor que el diablo. Sujétese a las normas que Dios colocó. Son suficientes porque ni siquiera uno las cumple. Nosotros no cumplimos a cabalidad las normas de Dios. ¿Usted sabe por qué nosotros nos salvamos? Y estoy muy de acuerdo con los que predican y enseñan eso. Por la gracia, hermano. Porque usted por los méritos y yo por los méritos, yo estuviera perdido. La gracia es un favor inmerecido. ¿Por qué es inmerecido? Porque no me lo merecía. Entonces aquí no es por norma, no es por obra. No es porque usted es bueno. No es porque usted es el gran apóstol. Es por la gracia del Señor. Por gracia soy salvo. Y esto no es un don de ustedes. Es de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Póngale normas a la iglesia. Y dígale, haga esto porque si no se lo lleva el diablo. Y cosas que usted inventa. Ya no es el sacrificio de Cristo, ya es un uniforme. Ya no es el sacrificio de Cristo, es una corbata. Gentes inventores que le añaden a la doctrina de Cristo, que le quitan. Cuando tú le añades a la doctrina de Cristo, tú le estás diciendo, Cristo, aquí te faltó esto. ¿Sabes qué aberración es eso? Algo que es infalible, algo que es perfecto. Tú le vas a decir a Dios lo que le falta. ¿Quién fue el primero que le trajo a alguien para que lo aconsejara? Señor, mira, aquí te trae este hombre para que lo aconseje. Tú sabes más que Dios. Somos más sabios que Él.
O le podemos dar un consejito a Dios. Señor, tú eres muy duro con esa palabra. Como le dijeron los apóstoles, Señor, dura es esa palabra. Le digo, bueno, váyase. Yo fui que los elegí a ustedes. Aquí no se trata de eso. Si usted considera dura la palabra de Dios, hermano, póngase las pilas, porque esa es la que lo santifica. El Señor dijo, mi palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad. Mi palabra o tu palabra, dirigiéndose a su Padre, es verdad. ¿Quiénes son gente que forzan textos? ¿Tuercen textos o forzan textos? Voy a hablar de un caso específico. Primer carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28. Para hablar del pastorado femenino. Para hablar de que la mujer teniendo autoridad por encima del hombre. Voy a hablar de ese tema, que soy poco de hablar de esos temas, pero me voy a meter un poquito en esto. Para yo poder explicar qué significa la torcedura de un texto. O forzar un texto para que diga lo que la gente quiere oír. Porque nosotros estamos llamados para eso, para enderezar los lugares torcidos. Cuando el apóstol Pablo está hablando en Gálatas en el capítulo 3, ya cuando llegamos al final, lo que es el capítulo, versículo 28, por allí, Pablo no está hablando de los roles o funciones del hombre o de la mujer. Está hablando de la justificación por la gracia. Pero ¿por qué queremos torcer esos textos? Eso es porque le quiero explicar qué significa forzar un texto o torcer un texto. Para hacer un pretexto. Para justificar el pastorado femenino o para justificar la autoridad de la mujer sobre el hombre. Eso es antibíblico porque en Génesis es el principio de la creación y Dios estableció los roles o funciones. La mujer por irse por el camino del pecado, Dios la confinó a estar sujeta o sometida al varón. Eso no es machismo, hermano, eso es palabra de Dios. Ahora, si usted considera que Dios es machista, es su problema, no mío. Eso es para los que tienen ese tipo de palabras. No, que Pablo era machista. No era el gran apóstol ni el gran arquitecto de la iglesia. Ahora era un machista. O sensacionalista o ocurrente. Ya no es la Biblia inspirada. Ya no es Dios que habló, sino una ocurrencia de Pablo. Pablo era un payaso que estaba en un circo. Hermano, no enseñe más eso. No diga que ya no hay hombre, ni mujer, esclavo, ni libre, porque eso no se refiere a las funciones o los roles que ejercen el hombre y la mujer en la iglesia. Eso se refiere a la justificación por la gracia en contra de la ley. Lea el texto y el contexto. Una persona estudiada tiene que saber que eso no es verdad. Que con este texto tú no puedes justificar el pastorado femenino. Tú no puedes justificar que la mujer esté por encima de la autoridad del hombre. Porque eso no es verdad. La Biblia en ese texto no se refiere a eso. Se refiere a las razas y culturas que habían, que ya no había diferencia en raza ni cultura, en sexo, para salvación o justificación. No sigas enseñando eso, porque eso no es verdad. Y me disculpan los grandes maestros. Yo también soy un maestro de la palabra, sencillo, no muy gran conocedor, pero eso no es verdad. Eso no es verdad que la Biblia habla allí para justificar la autoridad de la mujer sobre el hombre o la igualdad. Eso es falso. Hermano, eso se llama forzar o torcer un texto para hacer un pretexto. Y para hablarle a la gente lo que la mayoría de gente quieren oír. La mayoría de la gente en el mundo, porque el feminismo entró a la iglesia, lamentablemente. Esa es la teología de la feminidad. Entró a la iglesia. Y hoy en día la mujer
toma la autoridad del varón y se vuelve en el espíritu de Jezabel. Porque cuando no lo hacen de manera directa, lo hacen de manera indirecta. Hombres que están hoy en día en funciones pastorales, algunos en ministerios pastorales, son conducidos por el espíritu de Jezabel. Mujeres que mandan detrás de las cortinas. Cuando un hombre sale ahí a hablar, ya es un títere de ella, porque así era Jezabel con acá. Acá hacía lo que Jezabel decía. Y eso está pasando. El espíritu de Jezabel, y le voy a decir algo lo que Dios le dijo en Apocalipsis. Era el espíritu de Jezabel, por cierto. No era Jezabel directa, era el espíritu de Jezabel lo que profetizó Elías. Que el espíritu de Jezabel sería como estiércol sobre la faz de la tierra. Me disculpan si no fue Elías, pero si no fue Elías, fue Eliseo o fue el otro profeta. Pero eso está en la Biblia escrito. Que el espíritu de Jezabel sería como estiércol sobre la faz de la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que sería el alimento que abonaría todas estas actitudes de las mujeres que hoy en día no se sujetan al hombre, a la autoridad del hombre, sino que manipulan a los hombres y son como la mujer, como Herodías, ponen a los hombres a hacer atrocidades de la iglesia, a quitarle la cabeza a hombres de Dios, como el caso de Juan el Bautista. Eso están haciendo en estos últimos tiempos. Dirá, eso está muy fuerte. Sí, pero esa es la verdad. Entonces, usted no agarre Gálatas 3:28 para justificar el pastorado femenino, ni para justificar la autoridad de la mujer por encima del hombre, porque eso no es verdad, eso no es lo que la Biblia dice ahí. Eso es lo que la Biblia dice, pero no lo que la Biblia quiere decir. Ahí no está hablando de funciones, de roles ni autoridad. Está hablando de razas, cultura, de sexo. En cuanto cuando dice no hay hombre ni mujer, eso es con referencia a la salvación. A los que saben y los que estudian saben que lo que estoy diciendo es verdad. Si usted quiere torcerle el texto y seguir agradando a los hombres, eso es su problema. Usted le tendrá que dar cuenta a Cristo en el tribunal. Cuando Cristo lo llame y le dice, ¿por qué tú torciste el texto, lo forzaste para que dijera lo que la gente quería oír y no lo que yo dije? Esto es bueno, esto es sabroso, ¿o no, Moisés? Esto es sabroso cuando nosotros enseñamos lo que Dios dijo. Maravilloso. Que a nosotros nos van a caer a piedras, sí. Yo siempre lo digo. Así como hay cantidades de cobardes que son la mayoría en el mundo, pues Dios ha levantado hombres y mujeres valientes también, para que digan verdades que otros saben pero no las dicen. No las dicen porque son igualitos a los gobernantes que creyeron en Jesús, que amaban más la gloria de los hombres que la de Dios. Personas como aquella pareja que le fue sanado el niño que tenía 38 años ciego, y era un joven, porque para ese tiempo era un joven. Y cuando le preguntan a los fariseos, mira, ¿quién pecó? Que le preguntan, mira, ¿quién fue el que sanó? ¿Cómo fue sanado tu hijo? Ellos dijeron, no, él lo sabe, edad tiene. Ellos también sabían. Lo que pasa es que los fariseos habían acordado que todo aquel que se identificara con Jesús era expulsado de la sinagoga. Y eso están haciendo ahorita. Ahorita cuando cualquier persona se relaciona con un hombre de Dios, lo tachan, lo marcan. Le dicen, tú también estás con él, tú también estás confundido. Así le dijeron a Nicodemo. Tú también eres uno de él. Querías ser su discípulo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ni siquiera conocían la Biblia esos viejos, que duraron 15 años estudiando en la escuela. Porque para ser un maestro de la ley había que estudiar 15 años. Ni siquiera sabían que se había levantado Jonás, Nahum y quizás otro profeta de esa parte del norte de Israel. Y le dijeron a Nicodemo, y como él era ignorante no les pudo responder tampoco, porque tampoco sabía. Que de Nazaret nunca se había levantado profeta. Habían unos errores ahí, porque Cristo no era de Nazaret tampoco. Cristo era de Belén, de Judea.
El mismo Natanael tenía ese prejuicio, ahí en el capítulo 1, versículos 45 y 46 en San Juan, cuando le dicen que hemos hallado al Mesías. Y dijo, ¿podrá salir de Nazaret algo de bueno? Porque ese era el prejuicio que había, porque ellos se habían mezclado con los samaritanos. Pero Jesús no era de Nazaret, Jesús era de Belén de Judea, porque eso lo dice Miqueas 5:2. No van a saber los fariseos eso, yo lo sabía. Lo que pasa es que cuando tú quieres descalificar a un hombre de Dios, tú inventas lo que no es verdad y desconoces lo que es verdad para no reconocer que un hombre de Dios está diciendo lo que Dios dice y está enseñando lo que Dios enseña. La Biblia dice que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe, delira acerca de cuestiones y contiendas, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, sospechas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la verdad como fuente de ganancia. Apártate de los tales, porque tales personas no aman a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con palabras lisonjeras engañan a los ingenuos. Se presentan como grandes apóstoles, como grandes personalidades, allí igualito que acá, condolidos por su maldad, porque Nabón no le vendió la viña y se tiró de espaldas hacia la pared y llorando ahí porque Nabón no vendió una herencia que estaba prohibida para un judío venderla. Pero como él era envidioso y quería tenerla porque estaba al lado de su palacio, se tiró a la pared y buscó un consolador. Así hay gente que se hacen las víctimas de mentiras. Hermano, mire, ese hombre me ofendió, ese hombre mira lo que me dijo, pero ¿te lo merecía o no te lo merecía? Entonces, mi hermano, cuando un hombre enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, está envanecido, nada sabe y delira. ¿Qué es delirar? Es hablar bajo un efecto no consciente de lo que tú realmente tienes. Eso es delirar, porque la deliración viene por atrás de una fiebre de más de 40 grados. Entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Estudiar la palabra, estudiar las verdades eternas de reino, para no ser engañado por este tipo de personas, para no ser confundido y andar como borregos, siendo dirigidos por ciegos, por gente que transgreden la verdad de Dios buscando sus propios beneficios, sus propios objetivos, a veces económicos. ¿Cuánta gente no son ricos, multimillonarios, a costilla de un poco gente que le cree sus mentiras? El evangelio no es para enriquecerse, no es para volverse millonario. Eso no es una fuente de ganancia. Pablo dijo, utilizan la piedad como fuente de ganancia. Hay que apartarse de esa gente. Así sean los más grandes líderes. Apártese de ellos, disienta de ellos, denúncielos y repréndales el pecado. Hágalo como usted quiera, con respeto. O sea, no de mal, hágalo con respeto, pero hágalo. No no omita el pecado, porque usted es tan culpable de una acción de otro cuando usted la omite. Porque hay gente que tiene una falsa concepción de las verdades. No, la Biblia dice, hermano, que uno tiene que orar. Pero la Biblia dice allá cuando Pablo estaba en Antioquía, que Pablo dijo, cuando vio que no andaban conforme a la verdad del evangelio, no se puso a orar. Dice la Biblia que los reprendió cara a cara. Tú tienes que entender cuando la Biblia dice que calles, cuando la Biblia dice que ores y cuando la Biblia dice que te abstengas. Porque si no sabes mezclar los objetivos de cada función bíblica, entonces tú estás en un error también. Porque tú no puedes orar cuando tienes que hablar, ni puedes hablar cuando tienes que orar. El apóstol dijo en Efesios 5:11, no participes de las obras de las tinieblas, sino más bien repréndelas. Ahí no te está mandando a orar, ahí te está mandando a reprender esas obras. Y si tú no lo haces por alguna razón que no es buena, o es por miedo, porque la mayoría de casos es por miedo, porque no quiere que te persigan, no quiere sufrir por la causa del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer?
Vamos a llenarnos del conocimiento de la Biblia para que no estemos haciendo lo que no debemos hacer y para que hagamos lo que debemos hacer. Porque hay muchas personas que confunden los principios bíblicos. Cuando la Biblia le dice que reprenda, se ponen a orar. Cuando la Biblia le dice que corrijan el pecado, se quedan callados. Y a veces no es por humilde, a veces por miedo y por pasivo, porque eso no es humildad, eso es pasividad. No confunda la humildad con ser pasivo, con ser tolerante a lo malo. Esos son términos que se confunden en la iglesia. Ay, ese hermano sí es humilde, ese hermano nunca usted lo ve hablando, nunca lo ve diciendo cosas. Verifíquese a ver por qué. Si es porque es justo o porque es cobarde. Porque la Biblia dice que nosotros tenemos que reprender el pecado. Entonces usted no puede reprender el pecado siendo un mudo. Porque ¿cómo lo va a reprender? Quedándose callado. Usted reprende el pecado cuando usted le dice: eso que estás haciendo no es de Dios, así como lo hizo Pablo con Pedro. Yo lo reprendo cara a cara porque esto es de condenar. Eso que estás haciendo no es de Dios. Entonces, ¿cómo tú vas a confundir lo que dice la Biblia, donde tú debes corregir el pecado, a donde tú debes callarte? Hay partes donde tú debes callarte y hay partes donde tú tienes que corregir. Pablo nos enseñó que a partir de que nosotros veamos que la verdad del evangelio está siendo distorsionada, tenemos que actuar. Que yo no estoy prohibiendo que usted ore, ayune, pero usted tiene que reprender, usted tiene que identificarse con Cristo. Usted no puede estar como un cristiano, un agente 007 como Nicodemo, escondido de noche para que no lo vieran. No dudo de su valentía porque la tenía. Pero aquí hay que ser abierto. Pecado es pecado, hermano. Lo malo es lo malo quien lo haga. Ni a nuestra mamá debemos de justificar el pecado. Dios prueba los corazones. Mira cuando Asa hizo la reforma. Cuando Asa usó la reforma, dice que juró solemnemente con el pueblo que no servirían a otro Dios, que no fuera el Dios de Israel. El rey de Judá, Josafat, Asa. Y fíjate tú lo que Dios permite, Dios es bueno. ¿Tú sabes quién fue la persona que hizo un ídolo después de la juramentación que no servirían a otro Dios? Su propia madre. ¿Y qué hizo Asa? Se puso a orar. ¿Qué hizo Asa? Omitió. No, Asa dice que depuso a su madre de su dignidad porque había hecho una imagen de acera. Eso se llama justicia. ¿Qué es de ponerla de su dignidad? La quitó de ser la madre reina, le quitó el beneficio de estar al lado del rey, porque el pecado hay que castigarlo, y más cuando uno solemnemente se compromete a servirle a Dios y no a otros dioses. Ahí vemos ese ejemplo. Asa, ¿qué hizo? Se hizo el loco, como se hacen algunos. Es mi mamá, mi mamá no me voy a meter. Mire, hermano, Dios está por encima de su mamá y de sus hijos. De la propia vida. Hasta de la propia vida de uno. Porque cuando uno es cobarde, uno pone la vida de uno por encima del Señor. La vida nos las dio Dios y Él nos las quita cuando Él quiere. Cuando Él quiere nos quita la vida porque Él es el autor de la vida. Él fue el que nos dio el aliento de vida. Y Él nos las quita cuando Él quiera. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Una tierra que va a ser destruida, devastada por la Tercera Guerra Mundial, bombas nucleares. Aquí va a haber un suicidio mundial. ¿Para qué usted va a querer quedarse aquí con placer el pecado y la gente con su vagabundería? ¿Para quedarse aquí? ¿Y usted cree que usted se va a salvar después que usted se quede? Si usted ahorita, un evangelio tan fácil que se vive, usted no se salva, usted no se va a salvar nunca. Ni en gran tribulación ni en ninguna parte. Porque si usted no se salva ahorita, por cobarde, por no enseñar la verdad o predicar la verdad, porque usted quiere tener seguidores, usted quiere tener público, usted quiere ser un influencer, donde todo el mundo te siga. Nosotros tenemos likes, a nosotros nos quedan en los likes 3 o 4 personas.
2 personas, a veces 1. ¿Por qué? Porque es que nosotros no complacemos a nadie en el pecado. Nosotros venimos a decir lo que Dios dice. Aquí no se trata de complacer a nadie. Sí debemos amar a las personas, considerarlas, pero aquí no vamos